Estoy teniendo problemas con el R. Me parece que se ha colgado. Ya, otra vez voy a mandar a la instalación. Ahí está. Si es recién le he instalado el R, la última versión del R, el 403, y sí, no está con esos problemas. No siempre la última versión tiene algunos ajustes todavía por mejorar, ¿no? Y está, ¿no? Habilitamos la librería, library de Player. Cuando he ingresado a esta librería ha causado un revuelo en el mundo del ERE porque introducía una nueva manera de trabajar con bases de datos, ¿no? En el fondo es eso lo que ofrece, ¿no? Una nueva manera de trabajar con bases de datos. Y para más información igual, ¿no? Pueden entrar acá al internet, a cualquier página, ponen DPLR. Es parte del universo del Tdiverse, ¿no? Y en el fondo, ¿no? En el fondo, tal vez esta primera página es bastante útil porque es justamente la página de la librería. Introduce una gramática justamente de manejo de bases de datos, ¿no? Una gramática de manejo de bases de datos. Cambia un poco la esencia que nosotros teníamos de trabajar o de manejar una base de datos, ¿no? Se introduce un nuevo concepto, ¿no? Tiene varios comandos instaurados. Está el mutate, select, filter, summarize, arrange, group by, bignets, ¿no? Tiene bastantes funciones esta librería. Es parte del universo del Tdiverse. Ahí está la hoja de referencias, ¿no? Estos cheat sheets que les pasaba. Y bueno, ¿no? Acá van a ver un poco la idea de todo lo que en el fondo hace esta librería, ¿no? Entonces, hay mucha de esta información, ¿no? En línea para estos paquetes. Eh, Tal vez esta página es la principal para conocer un poco lo principal que hace, ¿no? Así que, a ver, también les voy a mandar este enlace para que lo tengan como referencia, si es que quieren rápidamente recordar algunos comandos, ¿no? Ya, entonces empezaremos a ver la librería, ¿no? Voy a cargar una base de datos, ¿no? Voy a cargar una base de datos para esto, ¿no? Para que podamos trabajar con esta librería. Podemos cargar la base de datos de la encuesta Hogares 2019, ¿no? Que era una de las que estábamos trabajando ya bastante tiempo. Y creo que está por aquí arriba. Y si no está, vamos a cargar desde otro lugar. Ya, la vamos a ver acá. Ya, la voy a direccionar nomás para recordar esto igual, ¿no? Desde el GitHub donde está el repositorio de la materia, ¿no? Entonces recordarán que tenemos un GitHub de la materia, donde ahí, por cierto, está el código, están las bases de datos. Dame un momento. Si no, bueno, vamos a tener que recurrir a nuestros apuntes de acá. Aquí está.
Mejor esto. Os voy a pasar el enlace para llamar a la base de datos al aire nuevamente para que lo tengan igual ahí. Ya, ahí está, ¿no? Nuestro load para desde el GitHub llamada la encuesta hogares 2019. Ya está, ¿no? Ya se ha cargado la base de datos de personas y la base de datos de viviendas. Eh, para empezar a introducir el uso del DP Layer, les puedo dar un ejercicio ahí de interés, digamos, ¿no? Les puedo pedir obtener, ¿no? Obtener el promedio de edad, el promedio de edad por sexo de los jefes del hogar, de los jefes de hogar. Obtener el promedio de edad por sexo de los jefes de hogar. Parecería una tabla muy sencilla, ¿no? Y tampoco hay que buscar demasiado en la base de datos para generar una tabla de ese estilo, ¿no? A ver, esto le voy a dar un poquito más de ancho. Les voy a mostrar ahí lo que hay en la base de datos. H19P está en la base de datos de personas en realidad. Y esta debe estar entre las primeras 20 variables. Veremos a ver las primeras 20 variables. Perdón, esto es head, ¿no? Ahí están las primeras 20 variables. Ahí está la variable sexo, ¿no? La S02A02, ¿no? Dice sexo, ya tengo una variable identificada. Otro es edad, tengo que sacar un promedio de edad. Esa debería ser esta, ¿no? La S02A03 es la edad de las personas. Y los jefes del hogar están acá, ¿no? En la S02A05. Ahí están los jefes del hogar. ¿Cómo obtendríamos esa información, ¿no? ¿Cómo obtendríamos esa información? A ver, vayan pensando en algún código que pueda darnos una tabla con ese resultado, ¿no? Les voy a dar unos 5 minutitos para que vayan pensando cómo reproducimos o cómo construimos una tabla con esa información, ¿no? Sobre la muestra, ¿no? No hay nada de muestreo todavía acá, es sobre la muestra. Si hubiera diseño muestral, un poquito se complican las cosas, ¿no? Hay que aumentar otra librería más, pero ¿cómo lo haríamos, ¿no? ¿Cómo calcularíamos esta tabla sobre esta base de datos, ¿no? Sobre la EH19P. Incluso la podemos complejizar un poco más. A ver, acá les voy a poner obtener el promedio de edad y años de educación, dos tablas. Y años de educación por sexo de los jefes de hogar. De los jefes de hogar. Ya son dos tablas. Y ahí tenemos una idea también de las variables, ¿no? A este costado. Tal vez años de educación, simplemente les recuerdo que era la variable pesos a estudio, ¿no? Esa es la variable años de educación. A estudio. Entonces, a ver, les dejo ahí unos 5 minutos para que vayan pensando, ¿no? Son las 4:30. Les doy unos 5 minutos para que vayan pensando cómo se daría esa información. Ya, ahora sí. Y les dejo las tablas y veremos.
¿Qué tal? ¿Alguien tiene alguna sugerencia de un comando posible para obtener esas tablas? El promedio de edad por sexo de los jefes de hogar. En el SPSS o en el Stata, ¿no? Dependiendo qué software es el que utilicen más. Igual, ¿no? ¿Cómo se obtendrían esas mismas tablas, ¿no? Ahí a veces se, se evalúa, ¿no? Un poco eh, la, la eficiencia de un paquete versus otro, ¿no? En cuanto a su facilidad para el manejo de datos o para la generación de resultados. Como prefieran, puede ser con el DPLR, si es que ya lo manejan, y si no, con otra estructura, pero lo importante es tener ese resultado, ¿no? Alguien les pide calcular esa tabla, ¿no? En base a una media. Ya, ahí ya ha puesto un resultado usando la librería de PLR y está, ¿no? Y está con eso un poco más clara la idea, creo. No sé si alguien ha probado con otros comandos, con otros códigos para tratar de obtener algo similar. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? James, Melanie, Paola, ¿qué tal? ¿Han podido tal vez ver con otros comandos? O igual tienen el mismo resultado que Lucero. Ya. Entonces, veremos cómo funciona esto en el ERE. ¿Cómo lo haríamos en el ERE? ¿No? ¿Cuál sería un poco la idea en el ERE? Alguien muy purista en el ERE podría decir, bueno, puedo tratar de trabajar con la indexación que tiene el ERE mismo, ¿no? La indexación en el ERE, ¿qué te dice? De la base de encuestas de personas, selecciona solo a los jefes del hogar. Ese es el primer criterio en esta primera tabla. Entonces ahí uno podría decir, bueno, EH19P de la variable que tenga relación con los jefes del hogar. Alguien muy purista del ERE capaz que podría ir por este lado, ¿no? La variable, la S02 a 05. Y, bueno, en realidad debería ser así, ¿no? Tengo ahí la condición. Es que para las filas la condición debe ser que tienen que ser sí o sí los jefes del hogar, ¿no? Hay una condición. No me interesa toda la información. No me interesa toda la información de la base de datos. Solamente me interesa la información de los jefes del hogar. De estos jefes del hogar, ¿qué me interesa? La variable edad, ¿no? Que la tenemos aquí arriba. La variable edad. Perdón. A03, ¿no? Está aquí al lado, me oculta. Aquí está la edad, ¿no? Me interesa la edad, S02, A03 y me interesa también, bueno, en este momento solamente la edad, ¿no? Y bueno, también el sexo, pero eh, la podríamos también mantener la variable del sexo, 02 a 02, ¿no? Esta es la pequeña base de datos que necesito finalmente, ¿no? Es una base de datos con 3 columnas, ¿no? Que es parentesco, edad y sexo, ¿no? Parentesco, edad y sexo. Bueno, en realidad ya no ni siquiera parentesco porque he hecho el filtro. No solamente me estoy generando una base de datos que tiene dos, ¿no? Tiene edad y tiene sexo. Y esto en realidad solamente de los jefes del hogar. Esto yo lo podría guardar en un objeto auxiliar. Y ahí está, tengo una base de 11.869 personas. Sobre esta todavía tendría que hacer algunas cosas más.
debería utilizar la variable, la variable sexo y para cada uno de estos sacar el promedio de su edad. Ahí podría recurrir tal vez al comando apply. Bueno, al comando tapply en realidad, tapply. Y le digo, bueno, del auxiliar quiero que considere la base de la columna S02A02. Quiero que saques la media. Bueno, y en realidad para que funcione esto debería ponerle todo, ¿no? Auxiliar pesos, auxiliar edad, ¿no? Para la variable edad por sexo saca la media, ¿no? Argumentos deben tener la misma longitud. A ver, qué está fallando en nuestro caso? Ah, bueno, estoy puesto mal esta anotación de acá. Es 0,2. Ahí, ¿no? Y ya tengo el resultado, ¿no? Hombres 45 años, mujeres 49 años. El promedio de edad de los jefes del hogar, ¿no? Hombres o mujeres. En el ERE debería trabajar un poco así, ¿no? Si no nos gusta trabajar mucho con esta indexación basada en los corchetes, que a veces sí puede ser un poco confuso, uno puede recurrir al comando subset, por ejemplo, ¿no? El subset es un comando que justamente te permite filtrar de alguna manera, ¿no? Le das la base de datos y le das el criterio de filtro y le das las variables que seleccionas, por ejemplo, ¿no? Ahí uno podría decir, bueno, a subset EH19P de esa base de datos quiero que te quedes solamente con las personas que han declarado ser jefes del hogar, ¿no? Si hiciera esto, me va a guardar una base de datos de solo jefes del hogar. Eso me va a generar. Y además acá le puedo dar el select, ¿no? Que debería ser las variables que quiero que se queden, ¿no? Este subset sería equivalente a todo este de acá arriba, ¿no? Todo eso. O con el tapply también, ¿no? Es una vez generado este auxiliar, ¿no? Es con este auxiliar o este auxiliar generan finalmente las mismas bases con otros comandos. Y después el tapply. Eso sería en la lógica del ERE, ¿no? Eso sería en la lógica del ERE. Con la librería dplyr, esto se vuelve mucho más rápido e incluso más eficiente, ¿no? ¿Qué es lo que dice o qué es lo que establece la librería dplyr para hacer este manejo de bases de datos? Tiene una idea de encadenamiento, ¿no? De encadenamiento de comandos, y tiene una idea también muy similar a lo que hacía el SQL, ¿no? Defines el entorno o defines la entidad y empieza a hacer operaciones. En este caso, nosotros vamos a definir la base de datos como punto inicial. EH19P, esa es la base de datos inicial. A partir de esta vamos a hacer los distintos procedimientos. Para encadenar los comandos, ¿no? Para encadenar los comandos, tenemos que introducir el operador pipe. Este es el operador pipe, ¿no? Este simbolito de acá, porcentaje, mayor porcentaje, se llama el operador pipe, que es un operador que solamente funciona cuando uno habilita la librería dplyr. Y ese operador es el que permite encadenar los comandos, ¿no? Ahora, ¿qué comandos tiene? Depende de lo que uno quiera hacer, ¿no? Como está orientado exclusivamente a bases de datos, están principalmente cargadas las operaciones que se hacen sobre bases de datos. Una de las principales, una de las iniciales para cuando se trabajan con las bases de datos pueden ser trabajar a niveles de fila o trabajar a niveles de columna. Ese es un primer criterio, digamos. Trabajar a nivel de fila o a nivel de columna. Cuando trabajamos a nivel de filas, estamos hablando de filtros, ¿no? Porque no queremos trabajar con todas las filas. Queremos trabajar con alguna de ellas. En el caso particular de esta, queremos trabajar con las filas que contengan a los jefes del hogar, ¿no? No se olviden que las filas son las observaciones finalmente de la base de datos. Entonces, un operador muy útil para eso, para seleccionar filas en base a un criterio,
es el comando filter, ¿no? De filtrado. Le decimos, quiero que sobre la encuesta hogares 2019 inicies con un filtro. ¿Cuál va a ser el filtro? Bueno, que para la variable, bueno, y una cosa buena de leer estudios que ya, dado que está trabajando con el operador pipe, reconoce las variables que están en él. Entonces ahí le puedo decir esta variable, ¿no? Que es justamente la de parentesco del hogar, ¿no? Quiero que te quedes solamente con las personas que en la variable de parentesco hayan declarado que son jefes del hogar. Hayan declarado que son jefe o jefas de hogar, ¿no? Hasta ahí acaba el primer operador, que es el filtro. Y hemos filtrado la base de datos. Después me dice, bueno, una vez, esto es sobre el jefe del hogar, que es el primer criterio normalmente. Filtramos la base de datos, ¿no? Priorizamos las observaciones. Y lo que normalmente viene después son criterios de agregación, ¿no? Ya tenemos a los jefes de hogar. ¿Por qué quieren que se agregue esto a nivel, o por qué quieren que se agregue esto en la tabla, ¿no? Entonces el criterio de agregación acá lo da el sexo, porque lo que se quiere es, por jefe de hogar, por sexo, que se agregue la información por sexo, se pide alguna estadística. Entonces ahí viene a trabajar un operador que trabaja a nivel de columnas, ¿no? Porque lo que queremos es que agarre una columna y en base a los valores de esa columna cree grupos. En este caso queremos que agarre la variable sexo y en base a sus categorías cree grupos, en este caso hombre-mujer. Ahí el operador, nuevamente, el operador pipe, para decirle quiero que esta tabla, una vez que has hecho el filtrado, hagas otra actividad. En este caso, para crear reportes agregados, el comando que se utiliza es el group by, ¿no? El group by. Entonces, en el group by yo defino las características de agregación. Las características de agregación, que en este caso el sexo, ¿no? Yo puedo poner simplemente la variable sexo, que en este caso era la S02 a 02, ¿no? Esa era la variable sexo. Entonces, hasta esta línea, yo ya tengo de la encuesta hogares filtrado los jefes de hogar, agregados por hombre y mujer, ¿no? Agregados por hombre y mujer. Si eso hago coser hasta acá, me está saliendo, bueno, en realidad me está reproduciendo la base de datos sin ningún efecto porque todavía no hemos hecho, bueno, solamente me está saliendo el listado de la base de datos de los jefes del hogar, ¿no? Porque el group by no está agrupando, pero en realidad no hay una salida para esa agrupación formalmente, ¿no? Así que esa agrupación se está perdiendo. Entonces el group by es mucho más útil cuando lo utilizamos con un comando ya de solicitud de estadísticas en realidad, ¿no? Entonces, base de datos, filtro de jefes del hogar, agregación por sexo, segundo, y bueno, vamos con otro operador. Lo bueno del operador es que si lo dejo ahí en la primera línea, podría retomar todo en la segunda línea y va a entender que seguimos aquí abajo, ¿no? ¿Cuál es el siguiente operador? Es el operador summarize, ¿no? El operador summarize. Que este me permite trabajar o obtener estadísticas directamente. Podemos poner cuantas estadísticas queramos nosotros. En este caso es muy sencillo, es la media de edad. Entonces acá le decimos, quiero que obtengas la media de la edad. La edad en este caso se llama AS0203. Y ya está, ¿no? Esto nos debería dar una tablita por sexo del promedio de edad de los jefes del hogar, encadenando toda esa secuencia. Compilo y ahí está, ¿no? Hombre, mujer y el promedio. 45,9 los hombres, 49,2 las mujeres. Entonces, para el comando de dplayer están justamente estos iniciales que hemos visto. Es el filter, el group by y el summarize, ¿no? Estos básicos. Filter siempre es importante cuando nosotros queremos resultados de una población filtrada, ¿no? El filter es útil para eso, para filtrar la información. ¿Qué tal si en algún punto les piden generar información de los hogares con niños menores de 5 años
y a partir de eso calcular tal información, ¿no? Entonces ahí el filter debería trabajar un poco en eso. El group by normalmente casi siempre está acompañado por un summarize, ¿no? Porque el summarize está destinado exclusivamente a generar alguna estadística, ¿no? Alguna estadística cualquiera, ¿no? Básicamente el summarize tiene como una entrada una función cualquiera del ERE o una función que uno cree. Lo que está entrando acá en el summarize en realidad es básicamente toda la base de datos con este filtro y con este arreglo. Y para cada agregación está calculando la media de la edad, ¿no? Y algo interesante de esta tabla también es que la salida, ¿no? La salida es un data frame. Esta salida que bota el dplyr es un data frame, ¿no? Yo esto lo puedo guardar en un objeto que se llame T1. El T1 está acá. Dos observaciones, dos variables. Les puedo preguntar qué clase de objeto es el T1. Ya me va a decir, bueno, es un objeto data frame. Estos otros objetos que salen, en realidad son objetos también vinculados a data frames, pero con una estructura un poco especial para usos de otras funciones, ¿no? Pero primordialmente es un data frame, ¿no? En el concepto de filas y columnas. Ya tengo ahí el T1. Nosotros podemos estilizar todavía más estas salidas porque el dplyr tiene más opciones, ¿no? Misma tabla, no vamos a llamar ahorita algo, pero vamos a, antes de esto, antes del filter, vamos a utilizar el comando rename, ¿no? Vamos a utilizar el comando rename, que es un comando también de la librería de dplyr, que trabaja a nivel de columnas, porque lo que hace básicamente es renombrar los nombres, bueno, renombrar a las variables. El trabajo en realidad es bastante sencillo. Aquí está, ¿no? La idea es, le damos el viejo nombre y le damos el antiguo nombre y lo renombramos con un nuevo nombre, ¿no? Esa es un poco la idea. El rename es útil para los nombres de las tablas en la salida y para tener un poco más de control de algunas variables. Yo puedo decir, bueno, voy a renombrar a la variable sexo, que estaba acá en el group by. Ya no se va a llamar S02A02. Esa variable se va a llamar sexo, ¿no? Voy a renombrar también a la variable edad. La variable edad, recuerden que era esta, S02A03. Esa ahora se va a llamar edad, ¿no? El antiguo nombre con el nuevo nombre. E incluso lo puedo renombrar también a esto de parentesco, ¿no? O esto de parentesco, puedo poner simplemente paren, digamos, ¿no? De parentesco para no tener un nombre largo. Le digo, ahora esta variable se va a llamar paren, ¿no? Ahora, el orden es muy importante. El orden es muy importante. Porque en el fondo tiene que tener justamente esa secuencia, ¿no? Es como agarro la base de datos, renombro algunas variables, una vez renombradas recién puedo hacer el filtro, o también podría hacer el filtro y después de 100 renombro, pero ahí el filtro no tendría, bueno, ahí el rename no tendría mucho efecto, digamos, ¿no? Pero el orden importa, porque no va encadenando justamente estos procesos. Si yo hago correr el comando tal como está, me debería salir error, ¿no? Y efectivamente me dice error. Dice, bueno, no encuentro esta variable, dice, no encuentro la S02A05 en la base de datos. Y tiene completamente la razón, porque esta variable ya no existe. Porque en el rename le hemos denombrado y esta se llama ahora paren, ¿no? De parentesco. Esta debería ser paren. Vuelvo a coser, me debería rebotar este error de acá. Me va a decir, no encuentro la S02A02, porque ya no se llama S0202, sino se llama sexo. Y esta lo mismo, ya no se llama S02A03, sino esta se llama edad. Compilo y ya está, ¿no? Está trabajando a partir del comando rename y me está botando un data frame que tiene ya el nuevo nombre de esta variable en realidad, ¿no? La agregación se ha realizado por la variable sexo, a diferencia de lo que me botaba el T1. La agregación se ha realizado por la variable S02A02, ¿no? Ya se empieza a ver un poco el resultado.
Y algunas cosas simplemente de estilo. Acá, digamos, no me gusta que salga de esta forma, ¿no? Porque sale min edad, está saliendo como nombre de esta columna, en realidad la operación que hemos hecho dentro del summarize. Lo que puedo hacer ahí, y es una opción que permite el dplyr, es renombrar esto, ¿no? A esta operación de min edad le voy a llamar simplemente edad, por decir, ¿no? Edad. Compilo otra vez. Y ahora la salida tiene ese sentido, ¿no? Sexo, hombre, mujer, edad, 459, 492. Estoy aquí mismo haciendo el proceso de rename, ¿no? Hacer esto en el ERE, ¿no? En el ERE básico, tomaría mucho tiempo porque primero tenemos que renombrar. Después de renombrar, deberíamos hacer el proceso del aux, el tapply, y en el tapply nuevamente renombrar para que la segunda fila se llame edad, por ejemplo, ¿no? Serían muchas más líneas. Y ahí un poco de los beneficios del dplyr, ¿no? Esta idea de manejar bases de datos, que el Spark en realidad funciona con esta lógica, ¿no? Funciona con esta gramática que está introduciendo el dplyr. Entonces a esta le vamos a llamar T2. Ahí está, ya tenemos una T1. Pero en una T1 tenemos una T2 un poco más estilizada. Y ya con esto la segunda tabla que les pedía sería mucho más sencilla, ¿no? ¿Qué decía? Obtener el promedio de edad y años de educación por sexo de los jefes del hogar. Y hecho el rename, está filtrado, están solo los jefes del hogar. Dice que haga la tabla por sexo. Está bien, ya está el group by, pero quiere el promedio de edad y el promedio de años de educación. Entonces en el summarize me está pidiendo dos estadísticas, el promedio de edad y el promedio de años de educación. En este caso ahí puedo en el summarize introducir otra estadística más y decirle, bueno, quiero que saques además el promedio de la variable a estudio. Compilamos y bueno, me está saliendo, si se dan cuenta acá, en rojo están, que no puede calcular porque hay presencia seguramente de valores perdidos. Entonces ahí lo que deberíamos hacer es decirle, bueno, na.rm igual a true, ¿no? Decirle que bueno, cuando saques la media de los años de educación, obvia los valores perdidos, ¿no? Obvia los valores perdidos. Compilamos y eso debería corregir el problema. Ahí el problema sigue siendo el nombre largo de esto, ¿no? Es un nombre demasiado largo, no me gusta. Entonces acá delante de esto le puedo dar otro nombre. Puedo poner educación, ¿no? Educación. O a estudio nomás, digamos, ¿no? Para hacerla similar. Y ahí tengo una tabla por sexo, hombre-mujer, de la edad y los años de educación que tienen estos grupos, ¿no? Al parecer, los hogares que tienen en su jefatura a hombres tienen casi 2 años más, un poco menos de 2 años, más de educación que las mujeres, por ejemplo, ¿no? Ahí ya uno podría sacar algunas estadísticas para ir comparando algunas cosas. Acá el summarize es muy interesante, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿qué tal si no quiero ver solamente la media? ¿Qué tal si otro estadístico confiable sería la mediana? Entonces le podemos poner ahí median, años de educación, y esta sería la mediana, ¿no? Esta la podemos poner otro nombre. Esta sería med de a estudio, ¿no? Y ya tengo una tabla un poquito más completa, ¿no? Hombre y mujer, edad, años de educación y la mediana, ¿no? La mediana de los años de educación. 10.3, 8.76. ¿No? La mediana no ha variado casi nada, ¿no? Es básicamente la misma, la mediana. Podemos seguir incorporando más y más y más estadísticas en el summarize, ¿no? Podemos seguir incorporando más estadísticas.
Entre las interesantes, a ver, veremos si nos funciona. Hay una que se llama count, que es bastante útil. Count. No nos está funcionando. Y si no fuera la count, puede ser la función tail. Tampoco nos está funcionando. A ver, veremos con la función n. Ya, esa. ¿No? La count y la n y la tail que he probado hacen lo mismo que la n, ¿no? Solo que tal vez está más reservada para el Spark. Esta es la población, ¿no? Este, si quieren, es el n de la población, ¿no? Hay 8.423 hombres, hay 3.446 mujeres. ¿No? Pensando en esta base de datos. ¿No? Y podemos seguir incorporando más. ¿Qué tal si no queremos ver solamente por sexo? ¿No? Esta que sea nuestra tabla 3, nuestra T3. ¿Qué tal si no queremos ver el resultado solo por sexo? Queremos verlo por departamento y por área, ¿no? Queremos verlo por departamento y por área. Lo único que hacemos esta tablita, ¿no? Que se está generando es, como queremos agregar información cualitativa, le decimos, bueno, no quiero ver solamente por sexo. Quiero ver primero por área, urbano-rural. Después quiero ver por el departamento. Departamento, vamos a ver si aquí está. No. ¿Cómo se llama el departamento en este caso? Vamos a ver si está el departamento en la base de datos. No, no recuerdo qué variable está y si está debería estar aquí al inicio. Depto, ¿no? Para la variable depto en realidad, ¿no? El orden igual importa, ¿no? Tal vez incluso esto es mejor verlo al revés, ¿no? Departamento, área, sexo. Nuevamente compilamos y ahí tengo una tabla mucho más larga. Otra vez porque se ve mejor. Departamento, área y sexo. Y está ordenado así, tal cual, ¿no? Chuquisaca, área urbana, hombre-mujer, edad promedio, años de estudio promedio, mediana de estudio y la población total en esa agregación. ¿Qué tal? Hasta acá tienen preguntas, comentarios, tal vez. Venga, sí, gracias. Ya, bueno, han hecho varias preguntas, perdón. Me pude ver. No estoy sin mi pantalla auxiliar hoy, así que voy a ir cambiando de ventana a ventana. Ya, podemos generar una variable que identifique al jefe del hogar y en base a eso generar las tablas. Ah, esto también sería buena idea, ¿no? Esto también sería buena idea para no utilizar esa etiqueta tan rápidamente. Summary by, esta es otra opción que dice Lucero. Y bueno, ¿no? Hay otra opción también para hacer lo mismo con otro comando que es el aggregate, ¿no? El comando aggregate igual es para agregar información, ¿no? Agregar información. Podría ser una alternativa, digamos, ¿no? Al apply, al tapply que habíamos visto, pero aún así sigue siendo bastante completo la lógica del dplyr, ¿no? Sigue siendo bastante lógica lo del dplyr. No hay más consultas, comentarios antes de pasar tal vez al siguiente comandito. No, nadie. Ya. Súper. Ya. Entonces, podemos un poco seguir la lógica del James, de decir, bueno, dado que
posiblemente esta sea un filtro que cada vez vamos a hacer, podría tener una variable que me identifique al jefe directamente, ¿no? Sería mucho más sencillo. Tal vez en esa línea es útil el comando que les voy a presentar ahora. Hemos visto rename trabaja a nivel de columnas, renombra columnas. Filter trabaja a nivel de filas, porque selecciona filas. Group by a nivel de columnas, porque selecciona columnas en base a eso. Summarize igual a nivel de columnas, pidiendo alguna estadística en particular, ¿no? Ya, veremos el siguiente comando, ¿no? El operador pipe igual, tal vez antes ahí, si es que están utilizando una computadora Windows, el control ctr, el control más el mayus, ¿no? La flechita que está apuntando hacia arriba, ¿no? La flechita que apunta hacia arriba, más la letra M. Con eso, si se apretan al mismo tiempo control, la flechita que está arriba, que es el mayus, y el M, van a tener el operador pipe directamente, ¿no? Para no estar escribiendo cada rato. Control mayus M, control mayus M, control mayus M, ¿no? Para tener acceso al operador pipe rápidamente. Ese es un atajo del teclado. Ya. Entonces, veremos el siguiente comando, que es el mutate. El comando mutate. Este comando es muy útil. Muy útil. Porque, como su nombre dice, ¿no? De alguna manera, está orientada a la creación de nuevas variables. El comando mutate está orientada a la creación de nuevas variables. Funciona de una manera muy sencilla. Nosotros damos la operación acá hacia la derecha y le damos el nombre de la nueva variable hacia la izquierda. En este caso puedo crear una variable que se llame jefe, ¿no? Una variable que se llame jefe. En esta variable que se llame jefe yo le voy a dar los criterios, ¿no? Quiero que, bueno, el criterio podría venir de aquí arriba, ¿no? Si en la variable, ¿dónde estás? En la primera que habíamos hecho, ¿no? En esta. Aquí está, ¿no? Esta secuencia, todo esto, lo que le está diciendo es para la variable S02A05, que es la variable de parentesco. Si encuentras la opción 1.jefe o jefa del hogar, entonces creas, bueno, en esos escenarios, la opción es true, digamos, ¿no? Vamos a crear finalmente un valor binario o un booleano, ¿no ven? Aquí es como hacer esta consulta, estamos haciendo ahí. H19P, ¿no? Si lo tuvimos que hacer en el código R, estamos preguntando, identifícame a los de la variable jefe parentesco, ¿quiénes son jefes del hogar? ¿Qué devuelve el R? True y false. True donde se cumple la condición, false donde no se cumple. Entonces, este vector que se está generando, que es un vector lógico, lo vamos a asignar a la variable jefe, ¿no? Ahora, si nosotros compilamos esto, ha creado la variable, aquí está, ¿no? Jefe, pero solo de forma temporal, se ha perdido al momento de presentarse en la consola, ¿no? Esta creación no va a ser efectiva hasta que nosotros decidamos volverla a incluir en la base de datos, en la EH19P, ¿no? Sobreescribimos finalmente. Le decimos a toda esta variable, añadirle una variable más, a toda esta base de datos, añadirle una nueva variable que sea jefe, donde identifique al jefe o a la jefa del hogar, ¿no? Necesariamente tendríamos que sobreescribir, ¿no? Porque si ahora, antes de coser ese comando, ponemos names de la base de datos EH19P, la última variable es esta PX2, ¿no? Que se vería de pobreza extrema, no hay más variables. La cantidad de variables en P es 468. Ahora, si yo compilo esta línea, ha compilado, ha creado la variable y la ha guardado en la EH19P,
y de 438 ha pasado a 439. Si le pido los nombres, la última variable que está hasta aquí abajo se llama jefe, ¿no? Ahí está la variable jefe. Entonces podríamos nosotros incluso, sin necesidad de guardar, crear variables para después utilizarlas para algún cálculo, ¿no? Yo podría decir, bueno, en base a la encuesta de hogares 2019, créate esa variable jefe. Una vez que te has creado esa variable jefe, quiero que hagas un group by respecto jefes, ¿no? Respecto a la variable jefe. Y para cada una de esas, para esa agregación que es jefe, quiero por decir que me muestres, ¿no? En el summarize le puedo decir, quiero que me muestres la media del ingreso laboral, ¿no? La media del ingreso laboral, del YELAP. Sé que esta tiene valores perdidos, entonces tengo que necesariamente decirle que si ves valores perdidos, los elimines, ¿no? Este na.rm dice los valores perdidos se van a remover y le ponemos true de cierto o de verdad y se van a eliminar. Con esto ya estoy utilizando una variable que le he definido dentro del mismo mutate, que no está en la base de datos formalmente, ¿no? Sino que se está creando nuevamente acá, digamos, ¿no? La compilo y ahí me dice, ¿no? Por jefe, la media de la estadística que habíamos visto. Los que son jefes está como true y los que no son jefes como false. Ahí podemos ver que al parecer sí hay una definición del jefe del hogar basado, ¿no? Basado en el aporte que tienen hacia el hogar, ¿no? El promedio de ingresos laborales de los jefes es casi 700 bolivianos más de los que no son jefes del hogar, ¿no? Entonces ahí parece que hay un criterio económico detrás de la definición de un jefe del hogar. Uno podría tratar de entender y ver si esto ocurre también a nivel de del sexo y ver, ¿no? De los que son jefes de hogar, hombre, mujer, su ingreso. De los que no son jefes de hogar, hombre, mujer, su ingreso. En ambos casos se ve, digamos, tanto si son jefes o no son jefes de hogar, la brecha entre el salario del hombre respecto a la mujer, ¿no? En ambos casos. Entonces acá es importante recordarles que si nosotros queremos preservar algo que estamos haciendo en el DPLR, siempre es mejor sobreescribir, ¿no? Ahí como ejemplo simplemente, yo puedo querer con el DPLR simplemente hacer un rename de la variable sexo. Es decir, ya no quiero trabajar con el S02, A02 porque hay que recordarse toda esa combinación, mejor llamarla sexo y esa la reasigno a la base de datos. Siempre y cuando haga la reasignación, se hace efectiva ese rename, ¿no? Mientras no se haga esa asignación, en realidad se ha definido una base de datos temporal que vive mientras nosotros le hacemos la consulta. Y si vemos los nombres de las variables, van a ver que nuestra primera variable, que era, aquí está, ¿no? La S02A02, ya no se llama así, sino ahora se llama sexo. Hemos hecho un rename relativamente rápido. Si nosotros quisiéramos hacer esto en el R, y por decir cambiar esta variable que es por edad, en el R sin utilizar el dplyr, ¿cómo haríamos, no? Puedo decir names de la base de datos CH19P, la columna, bueno, también la columna número, aquí tengo que tener la columna más para referencias, que es la 456, ¿no? La columna 6. Perdón, algo ha pasado. Ya, ahora sí. La columna 6. Esa variable quiero sobreescribirla con la palabra edad. ¿No? Así tendría que hacerlo en el R, ¿no? Tener exactamente la posición y renombrarla, ¿no? Entonces,
mediante la práctica van a ver que, el, que esta idea de gramática que introduce el dplyr es bien interesante. Hemos visto el mutate y hemos visto el filter, el group by. Nos faltan, bueno, algunos más. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. ¿Se entiende? Ya, creo que no hay más consultas, así que seguiremos. A ver, les voy a pedir dos tablitas para que vayan trabajando ustedes. Una a partir de lo que hemos visto y otra que es un poquito más complicada, ni tanto, pero es un poquito más complicada. La primera tabla queremos a las personas entre 15 y 25, bueno, 15 y 30 años. Personas entre 15 y 30 años. Por departamento y sexo. Por departamento y sexo. El promedio, ¿no? El promedio de horas a la semana de trabajo. Horas a la semana de trabajo, coma, sus años de educación a estudio, años de educación, y los, bueno, y el mínimo y máximo, y el mínimo y máximo de ingresos laborales. Una población relativamente joven, entre 15 y 30 años. Por departamento y sexo, el promedio de horas a la semana de trabajo, años de educación y el mínimo y máximo de ingresos laborales y su rango, ¿no? Y su rango. Es decir, una vez se encuentren el mínimo y el máximo, sacar el rango, el máximo menos el mínimo, ¿no? Todo eso en una tablita. Esa sería la primera, ¿no? Esa sería la primera tabla. La segunda tabla puede estar más vinculada a la base de datos de vivienda también, ¿no? Vamos a pedirles por departamento, área y sexo de los jefes del hogar, mostrar la proporción o mostrar el porcentaje de hogares con acceso a internet, Es un poquito más complicada esa tabla, pero se debería poder, ¿no? Bueno, más con acceso a internet, a ver qué más podríamos preguntar. Pondremos mejor con piso de tierra. Ya, un poquito más fácil. Porque la otra hay que todavía explorar más cosas.
esas dos tablas, pensaremos en esas dos tablas. Igual, ¿no? Con la librería de Pelleyere, ¿cómo podríamos obtener estos resultados? Bueno, estas tablas en realidad, ¿no? A ver, les voy a dejar igual otros 5 minutos para que vayan pensando en estas tablas y después las hacemos conmigo. 17:20 hasta 17:25. Para que vayan pensando en la, bueno, sí, hasta tal vez más tiempo, ¿no? A ver, veremos hasta 25 cómo les va con las dos tablas y si les falta alguna tabla, vemos de dar un poquito más de tiempo. Así que vayan tratando de sacar esto con el comando, o bueno, con la librería de Pelleyere.
¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene el código para la primera parte tal vez? Personas entre 15 y 30 años de edad, por departamento y sexo, el promedio de horas a la semana de trabajo, años de educación y el mínimo y máximo de ingresos laborales y su rango. Ya, a ver, lo veremos conmigo entonces. Nuevamente el criterio sería relativamente sencillo, es elegir la base de datos, operador pipe. Lo primero que hay un filtro. Antes de nada, y el filtro está basado en la variable edad. Podríamos haber renombrado la variable edad antes, tal vez no es tan necesario, aunque con todos los cambios que hemos hecho no estoy seguro si la variable edad sigue siendo la variable edad. Veremos los nombres de la base de datos, names EH19P, EH19P, perdón, y nos vamos hasta arriba. Y bueno, sí, ya le hemos cambiado el nombre, ¿no? Con los códigos que hemos hecho arriba, así que se llama edad. Más fácil, ¿no? Filtro. La edad es mayor o igual a 15 años. Y en el filter entra todo lo que nosotros normalmente conocemos como las funciones lógicas, ¿no? Los operadores lógicos. Y lo lógico, ¿no? La negación y todo lo demás. Edad es mayor o igual a 15 años y además edad tiene que ser menor o igual a 30 años. Con eso ya tengo el filtro de interés. Dice por departamento y sexo. Eso necesariamente es un group by, ¿no? Group by. Sexo ya está identificado y bueno, departamento había sido depto. Bueno, por departamento y sexo, entonces el orden al parecer sí puede importar. Por departamento y sexo. El promedio de horas a la semana de trabajo. Entonces me está pidiendo ahí las estadísticas. Summarize. La primera, horas de trabajo promedio. Hay una variable que han debido ver que se llama tot HRS, que es el total de horas a la semana, ¿no? De trabajo. La segunda es años de educación. Ya lo habíamos visto antes. Min de a estudio. El mínimo y máximo de los ingresos laborales. Debería ser min de YELAP, max de YELAP. Y bueno, esta es la tabla. Como ven, no es de lo mejor. Tenemos algunos conflictos todavía, con valores perdidos principalmente. Entonces deberíamos asignarle, ¿no? En las horas laborales tenemos que decirle necesariamente que elimine los valores perdidos, true. Y esta opción en realidad deberíamos ponerlas para todas, ¿no? A estudio, para el min y para el max. Con esto deberíamos solucionar el problema de los números. Ahí está, ¿no? Bueno, en esta salida no se muestra todo, ¿no? Por un tema simplemente de que es una salida. Si la almacenamos en un objeto, ahí en el objeto vamos a poder navegar por todos los resultados. Capaz que lo mejor sea de nombrar, ¿no? A este le puedo llamar horas. A este le puedo llamar educación, edu tal vez simplemente. A este mínimo le puedo llamar min, perdón, le puedo llamar min YELAP. Y al máximo le puedo llamar max YELAP. Para tenerlo más comprimido todo. Y ahí tenemos por departamento, sexo
horas semanales, educación, el mínimo y el máximo del laboral, ¿no? ¿Qué nos falta? Bueno, el rango entre el mínimo y el máximo, ¿no? El rango entre el mínimo y el máximo. No recuerdo si necesariamente hay una variable de rango, range. Capaz que sí, veremos si es tan directo. El mínimo y el máximo, ¿no? Veremos qué pasa si le ponemos este rango, ¿no? Pongo rango del YELAP, ¿no? Rango del YELAP. Está saliendo valores perdidos. Le puedo decir que obvie a los valores perdidos también acá. No está saliendo lo que queremos, si se dan cuenta. A ver, le voy a dar otro nombre a esto, que se llame rango. Como que no nos está dando una cosa rara esta del rango. No, sí que el comando rango, para introducir un comando, bueno, para introducir en realidad funciones, tenemos que estar seguros de cómo funciona, ¿no? Si yo le doy, por ejemplo, un número del 1 al 100, veré cómo actúa, perdón, veré cómo actúa el comando range. Bueno, me da el mínimo y me da el máximo. Me da el mínimo y me da el máximo. Así que me está devolviendo dos valores y acá el R lo está pues, como acomodando de forma apilada, si se dan cuenta, ¿no? Se está repitiendo en realidad, ¿no? Se repite todo para el primero y el segundo, solo que en el primero pone 200, en el primero pone el mínimo, en el siguiente pone el máximo, ¿no? Que no es lo que queremos necesariamente, ¿no? No es lo que queremos esto. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con qué función utilizar, ¿no? Si bien es cierto el comando range funciona, ¿no? Para darnos una idea de rango, no está trabajando del todo bien en el dplyr, ¿no? Porque está doblando en realidad la información, ¿no? Doblaría la fila, ¿no? Y eso es ineficiente porque en el fondo está repitiendo filas iguales, casi muchas variables, y solo para esa columna es diferente. En esta idea de encadenamiento, ¿no? En esta idea de encadenamiento, lo mejor es seguir encadenando, ¿no? Y le digo, bueno, hasta acá, hasta esta salida, esta es la tabla de datos resultante. Esta es mi base de datos, hasta este punto, no haciendo toda esa operación. Sobre esta base de datos, yo puedo seguir encadenando y decirle, bueno, una vez que has sacado esto, quiero un nuevo mutate sobre la base de datos que está. El mutate me va a generar la variable rango. Y este rango va a ser, pues, bien fácil. Va a ser max de YELAP, que ya está en la tabla, menos el min de YELAP. Me estoy encadenando los dos comandos últimos. Y incorporo ahí la variable rango, ¿no? Entonces puedo, mientras respete este encadenamiento, ¿no? Puedo seguir haciendo estas cosas. Incluso podría hacer un filtro sobre esta tabla. Es decir, solo quiero a los de La Paz, por decir, ¿no? Solo quiero a los hombres, ¿no? Quiero solamente a los que superen una hora determinada. Y esa es un poco la idea, ¿no? ¿Qué tal? Hasta acá, dudas, preguntas, se entiende esta última tablita, cómo ha ido armándose. Al parecer los que más trabajan en términos de horas está acá, 45.4. Los hombres de Tarija trabajan en promedio más que todos los demás, ya hombres, mujeres, ¿no? Mayor promedio de educación debería, bueno, aquí está, ¿no? 12 puntos.
102, La Paz, hombres. En ese rango de edad, si se dan cuenta, no hay una diferencia tan fuerte en educación. Pero aún siendo un rango de edad, al parecer sí hay una diferencia en los ingresos laborales, tanto mínimos y máximos, ¿no? En Chuquisaca, 233, ¿no? Hombre y mujer. La Paz, 105,64. Cochabamba, al parecer, ahí les va mejor a las mujeres, ¿no? 173,72. Oruro, igual les va mejor a las mujeres, en el mínimo, 333. Potosí, hombres. Tarija, mujeres. Santa Cruz, está medio parejo, pero igual las mujeres tienen un ingreso mínimo más alto. Beni, las mujeres. Pando, los hombres. Si vemos al lado del máximo, Chuquisaca, las mujeres. La Paz, parejo casi, pero los hombres están ahí por 500. Cochabamba, hombres, y ahí este es fuerte, ¿no? El mínimo, si bien es cierto, mujer gana, pero en el máximo el hombre tiene un máximo más alto que la mujer, ¿no? Oruro, mujer. Potosí, igual casi el doble de los hombres. Tarija, mujeres. Santa Cruz, mujeres. Beni, hombres. Y Pando, hombres, ¿no? Hay harta información interesante, ¿no?, que puede salir. ¿Qué tal? ¿Hasta acá alguna pregunta más, comentario antes de irnos a la otra tablita? Sí, todo claro. Perdón. Ya, esa es buena pregunta, la de Lucero. ¿Cómo creamos intervalos de edades para los grupos, ¿no? Esa es una buena opción. Hay un comando que hace eso en el ERE, que es el comando cut. ¿No? Es el comando cut. Deberíamos ir por ese lado, ¿no? Deberíamos ir por el lado del comando cut. A ver, tal vez antes de ir a la segunda tablita podemos ver un ejemplo justamente para eso. Para ir probando ahí más o menos cómo nos saldría, ¿no? EH19P. A ver, solamente para ir haciendo las pruebas, vamos a introducir dos comanditos. El comando arrange es interesante porque me permite controlar la posición de los datos. La posición de los datos, a ver, ¿por qué no me está dando esto? El comando arrange es, trabaja a nivel de las filas, y me debería dar accesos a unas filas en particular. Arrange, a ver, déjenme ver. Ascendente BT. No me está. Bueno, es este slice. Ah, ya. El slash en realidad no está en el arrange. Está bien. Este slash, vamos a ver. El slash sample vemos. Este es útil porque nos va a permitir no hacer procedimientos o procesamientos con toda la base de datos. A veces eso consume memoria. Con el slash sample estoy diciendo solamente trabaja, o sea, saca una muestra de 20 y sobre esos 20 vamos a trabajar, ¿no? Para hacer algunos ejercicios, y una vez que estemos seguros lo replicamos para toda la base de datos. Otro importante que no hemos visto es el comando select. Y el select sirve solamente para seleccionar, ¿no? Le vamos a decir, ya, saca una muestra de 20 y sobre esa muestra solamente quédate con la variable edad. Entonces me está mostrando una muestra de 20 personas, 20 filas, la variable edad, ¿no? La variable edad. Porque sobre esta queremos hacer algunas pruebas, ¿no? Para ver qué tal. Vamos a introducir ahí el comando mutate, porque es un cambio finalmente lo que queremos.
y vamos a llamarle gedad, digamos, ¿no? Una variable de grupos de edad. Esta variable funciona con el cut, ¿no? El cut justamente es para crear grupos de edad. Van a ver el cut ahí. Le damos la variable y después le damos los cortes, digamos, ¿no? Los cortes de datos, ¿no? Los cortes para cortar, o bueno, para crear los grupos. Y eventualmente igual le podemos dar los labels, es opcional finalmente esto de los labels, si no el R le pone sus mismos etiquetas. Y acá le decimos quiero que la variable edad, ¿no? Quiero crear grupos a partir de la variable edad. ¿Y cuáles serían los cortes? Los cortes les doy en un vector. Le puedo decir, bueno, quiero a la población en edad de trabajar, de hasta 14 años, y hasta tal vez algún grupo en específico, ¿no? 14 a 25, y de ahí me quiero ir hasta los que tienen 69 o bueno, 60 años, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta base de datos? Ahí está, bueno, incluso debería irme hasta el límite superior, ¿no? Para cesar el cut, digamos, ¿no? Para cesar el cut. Entonces, para hacerlo más sencillo, voy a ponerle 0, 14, 15, hasta, pensemos 100 que debe ser el máximo, ¿no? O aquí incluso podría ponerle max de la variable edad. Y el mínimo va a ser mínimo de la variable edad. Puedo introducir incluso los operadores ahí para que definan los puntos de corte. Probando, ahí me están dando los distintos puntos de corte. Aunque al parecer está teniendo problemas con este 3. Le pondremos nomás 0 entonces para este mínimo. Ahí está, ¿no? Parece que el máximo es 98 años, así que es igual, nosotros podemos tener más control sobre los datos que existan. Puedo poner también directamente 100, ¿no? Ahí me estoy creando un grupo de 0 a 14, de 14 a 25, 25 a 60, 60 a 100. El 0 no está incluido, ese es un problema. Ese es un problema. Veremos qué nos dice el cut. Incluir el valor más bajo. Tal vez solamente nos interese en este caso del 0, por ejemplo, ¿no? A ver, veremos qué tal si le ponemos true aquí para no tener problemas con ese valor. True. Cerramos. A ver, no, perdón, esto lo tengo que meter. Acá. Este cierra el cut, este cierra el mutate. Ahora sí. Y ahí está, ¿no? Con include lowets le estamos diciendo que también el 0 entra, ¿no? Que también el 0 entra. Por lo menos para el primer intervalo, ¿no? Para el primer intervalo. Y ya está, ¿no? Con esto hemos creado un grupo de edades, ¿no? Los cortes va a depender básicamente de ustedes. Entonces a partir de esto, dado que hemos visto que funciona, puedo extenderlo, ¿no? De la EH19P quiero primero crear la variable, voy a copiar esto, quiero crear la variable gedad. Una vez hecho eso, quiero sacarle un group by a esa variable gedad. Y quiero hacer alguna estadística, ¿no? Quiero hacer una estadística, una muy sencilla, podría ser, quiero ver la media de años de estudio, Como hay valores perdidos, le voy a decir que, bueno, obvia esos valores perdidos. Perdón, esto es adentro. Ahí está, ¿no? De 0 a 14 años, promedio de años de educación, 2.85, que capaz ahí no tiene mucho sentido esa variable, ¿no? Porque hay un gran grupo que no tiene educación por su edad, básicamente, ¿no? Que es el grupo de 5 años o menos, ¿no? Eso podríamos arreglarlo simplemente acá y decirle, bueno, lo voy a cortar aquí en 5, ¿no? Para mejorar eso ya tengo ahí una edad, ¿no? De 5 años hay gente que está acumulando años de educación, muy pequeño, pero hay gente, ¿no? De 5 a 14, 3.5, de 14 a 25, 11 años, de 25 a 60, 10, y de 60 a 100, 6 años de educación, ¿no? El comando CUT es útil justamente para eso, ¿no?
Es para crear esta idea de grupos, ¿no? Podríamos utilizarlo a nivel de los ingresos, por ejemplo, ¿no? Y crear, en vez del CUT, utilizar los cuantiles y hacer una clasificación de la población en base a sus cuantiles de ingreso laboral, por ejemplo, ¿no? Podemos tener ahí los deciles, los quintiles, los cuartiles y sobre eso, digamos, hacer alguna estadística para ver cómo están los hogares según la distribución de ingreso que tengan, ¿no? Ya, no sé si tienen más consultas. Creo que con eso, Lucero, está respondida tu pregunta. ¿Quién más? Ya, entonces, esta de acá se las voy a dejar como tarea para el día miércoles. Por departamento, área y sexo de los jefes del hogar, mostrar el porcentaje de hogares con piso de tierra, ¿no? Entonces, esto es, en el fondo hay que sacar dos resultados distintos. Los jefes por sexo y por área y departamento. Y por otro lado hay que sacar de las viviendas el porcentaje de viviendas o de hogares con piso de tierra y después unir las dos fuentes para tener una idea de esta tabla. Esa es un poco la idea de este enunciado. Para este enunciado en particular les voy a poner ahí una recomendación. Se recomienda explorar el comando merge, ¿no? Comando merge, que es útil cuando hay variables en una base de datos, hay variables en otra base de datos y tenemos una función de enlace que las puede pegar. Entonces se recomienda explorar el comando merge y la variable folio es la llave para la unión de las bases de datos, Tal vez con esto pueden ir avanzando para responder esta pregunta, ¿no? Esta de acá. El día miércoles podemos continuar con esta. Y después de la variable, bueno, de la librería de Player hemos visto creo que lo básico. Hay unos, en realidad se empieza a utilizar más esta librería en base a la práctica, ¿no? Así que para el día miércoles vamos a ver algunos ejercicios más. Y cuando entremos al Spark, ¿no? Si tenemos bien dominado esta parte del DPLR, va a ser muy sencillo el uso del Spark, porque lo único que va a cambiar cuando usemos el Spark, cuando iniciemos la sesión en el Spark, ya no le vamos a dar el objeto que esté en el ERE, ¿no? Porque este H19 está cargado en el ERE, sino le vamos a dar el objeto de la conexión del Spark, ¿no? Para que sobre esa conexión haga todo ese cálculo. Y ahí el concepto es que la base de datos no viene del sistema de ERE, sino está cargada en el sistema mismo, en el framework del Spark. Entonces, va a ser muy sencilla la transición si manejamos muy bien este comando. Tiene sus pequeñas diferencias, ¿no? Sus pequeñas diferencias para algunos casos, pero esas las vamos a ir explorando en las siguientes sesiones, ¿no? Ya, entonces, si no hay más consultas hasta acá, podemos terminar la sesión acá. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, entonces creo que no hay consultas. Terminamos la clase acá y nos vemos el día miércoles. O bueno, más tarde con los que están en minería de datos. Ya, nos vemos hasta el día miércoles. Chao a todos. Chao, chao.